generados de nuestra universidad. En esta ocasión, como primer expositor del año, tenemos a Franco. Franco fue estudiante de magíster allí y también actualmente es estudiante de doctorado. Él estuvo estudiando 2 años en Francia, en la Universidad de Ubre. Y bueno, nos va a presentar sobre los trabajos que él realizó allá junto a su director o proyector, o su segundo director, que era Kentan Brice. Y bueno, él es estudiante de Sergey en esta universidad y bueno, lo dejo con Franco para que disfrutemos de la charla que nos va a dar. Muchas gracias por la introducción, mi estimado Andrés. Sí, como ya mencionó Andrés, estuve por un motivo de tutela haciendo al efectos prácticos 2 años en Francia, trabajando con el profesor Quentin aquí. Y lo que les quiero presentar aquí es el primer trabajo que pudimos resolver con él, que en este caso se enfoca en el comportamiento oscilatorio de soluciones a un modelo de dinámica poblacional, que es justamente el modelo de Burti-Makami. Entonces, esta va a ser la estructura de la charla. Primero quiero dar una motivación más o menos de qué es el problema en el que yo me he presentado aquí para tratar. Luego, cómo nosotros logramos demostrar justamente la existencia de soluciones periódicas y comparando estos resultados con los obtenidos previamente por otros autores en la literatura. Además, encontramos algo curioso, justamente que es una convergencia de estas soluciones periódicas cuando cierto parámetro de la ecuación tiende a cero. Es decir, cuando se toma de alguna manera un límite singular dentro de la ecuación. Y luego, bueno, un par de referencias. De hecho, gracias a todo este trabajo, que fue el que hice durante casi todo el primer año que estuve allá, conseguimos una publicación que está justo en el Journal of Differential Equations y que está bastante interesante por ese lado. Entonces, para empezar con la parte de la motivación es lo que seguramente se preguntan viendo el título, es qué es el modelo de Burti-Makami. El modelo de Burti-Makami fue propuesto en los años 70 por esos autores, que básicamente se compone de, es un sistema, o mejor dicho, una ecuación diferencial, una ecuación en derivadas parciales, con una condición de borde no lineal. Esta fue como lo más importante que incluyeron estos autores, la condición de borde no lineal. Porque esta ecuación, que es la primera, la que corresponde a la ecuación diferencial como tal, se conoce también en la literatura como ecuación de Mackenzie-von Foster. Pero para los que conozcan un poquito de lo que son ecuaciones diferentes, de lo que son ecuaciones en derivadas parciales, la primera básicamente representa una ecuación de transporte. Porque la idea es que nosotros tenemos una cierta población de individuos y estamos caracterizando a los individuos por alguna característica fisiológica. En este caso, la edad. Seguramente si han tenido algún curso de EDO o algo en el pregrado, en algún momento tuvieron un modelo como, no sé, Y' igual a y decir que eso puede describir una dinámica poblacional. Es el modelo más clásico que se tiene. Por ejemplo, este de aquí. Es lo que se conoce justamente como el modelo de Malthus, el modelo más clásico que se tiene para alguna población. Es una ecuación diferencial ordinaria, muy fácil de resolver y que nos dice básicamente que la población o va a crecer exponencialmente o va a tender a extinguirse con el tiempo dependiendo del parámetro A, de si este es positivo o es negativo. Entonces, como si uno quiere relacionarlo las aplicaciones, no tiene mucho sentido. Una población no va a crecer exponencialmente ni se va a simplemente extinguir, o sea, que solamente existan esos dos escenarios, o al menos no en todo el tiempo que nosotros querramos hacer el estudio. Entonces, para esto es que se proponen lo que son modelos que incluyen alguna característica fisiológica. En este caso, la característica fisiológica que se incluye es la edad. Todos los individuos no se van a reproducir, por ejemplo, o no van a tener la misma probabilidad de muerte, dependiendo de su edad. Usualmente los mayores tienden a aumentar su tasa su probabilidad de mortalidad, así como reducir su fertilidad, o es probable que ciertos individuos necesiten llegar, por ejemplo, a una edad de maduración para poder ser aptos para reproducirse, por ejemplo. Todas esas variables es lo que nos permite incluir la edad en este caso.
Hay otros modelos que involucran otro tipo de características fisiológicas para adaptarse a otros escenarios. Por ejemplo, pueden incluir la distribución espacial, pueden incluir el tamaño del individuo o la masa que tenga como tal el individuo, si uno quiere estudiar, por ejemplo, crecimientos de poblaciones celulares o de ciertos microorganismos, etc. En este caso, yo me concentro con la edad. Y, como digo, esta es una ecuación de transporte. ¿Qué representa este término? Si se dan cuenta, esto viene a ser la derivada direccional de la función 1. Cuando estamos derivando la función 1 con respecto al vector 1, 1. Entonces, si yo tengo aquí el plano, por ejemplo, aquí voy a ubicar la edad, acá voy a ubicar el tiempo. Yo sé que, por ejemplo, un individuo, cuando el tiempo es igual a 0, todos los valores que yo voy a tener aquí son justamente la condición inicial. ¿Y qué va a pasar? Los individuos van a pasar. El individuo que ya tenía esta edad va a empezar a crecer, con la probabilidad obviamente de morir en un determinado tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, o lo que se está representando con esa ecuación de transporte. Como digo, lo primero es la derivada direccional, entonces representa la tasa de cambio en esta dirección. Y justamente, ¿cuál es esa tasa de cambio? Lo que nos dice la ecuación es que está siendo proporcional a una tasa de mortalidad, eso es lo que representa la mu, la tasa de mortalidad, y la densidad de población que teníamos en ese momento. Y de hecho, este dibujito que se empieza a hacer así, porque si yo tengo un individuo aquí, este va a empezar a crecer con el tiempo, su edad va a aumentar conforme el tiempo pasa. Estos son lo que se llaman líneas características de la ecuación. Son justamente las características que se llaman. Y es uno de los métodos que permite resolver ecuaciones diferentes de primer orden. Ahora, este segundo término lo que nos da es cómo se comporta la distribución de individuos que están naciendo de esa población. ¿Sí? Por eso, cuando A vale 0, es decir, los recién nacidos, para cada tiempo vienen dados por esta expresión, que gamma se comporta como la edad, o sea, como un núcleo que media la fertilidad, de que depende de la edad. Como mencionaba antes, no todos los individuos van a tener exactamente la misma tasa a la que se reproducen. Eso es justamente lo que modela este parámetro gamma. Y lo multiplicamos justamente por la densidad de individuos que tenemos y se toma la integral para poder obtener todo lo que se reproduce toda la población en un determinado tiempo y eso se convierte en el recién nacido. Además, se incluye esta función f que se le llama en la literatura como una función de natalidad. ¿Por qué? Dependiendo de ciertas especies, el hecho de que un organismo se reproduzca, por decirlo de alguna forma, no es que dé no de una descendencia efectiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ciertas especies de tortugas, al momento de reproducirse, dejan huevos, dejan una cierta tasa de huevos que uno puede medir, pero, por ejemplo, después, cuando estos huevos eclosionan, que no recuerdo exactamente el nombre, creo que es como tortuga del mar cabezón, algo así se llamaba, lo busqué en un artículo justamente para justificar por qué el modelo toma esa forma. Al momento en que los huevos eclosionan, las tortuguitas tienen que tomar un camino para llegar hasta el mar. Si no llegan, si los alcanza un depredador en ese pequeño trayecto, ya está. No, es como que la tortuga madre se reprodujo, pero no dio una herencia efectiva al final. Eso es, ese tipo de efectos es lo que tratamos de incluir con esta función f, por ejemplo, para modelar lo que pasa ahí. Entonces, si yo quito la función f, me queda un modelo lineal. Se puede resolver, también se puede estudiar, pero nos termina dando comportamientos casi como los que se ven en el modelo logístico. Al momento que nosotros incluimos esto, el modelo se vuelve no lineal y se vuelve mucho más complicado de trabajar. Con respecto a toda esta literatura de lo que son modelos con alguna característica fisiológica, hay muchos libros que tratan de esto, casi todos algunos. El libro de Webb, que es muy famoso, el de Inabati, Magalan Run y mucha más bibliografía que se puede encontrar ahí. Así que este es el problema que nos motivó justamente para iniciar este estudio. Entonces,
siguiendo estas líneas que yo mencionaba aquí, que son las líneas características de la ecuación, uno puede resolver la ecuación de alguna forma, ¿sí? Entonces, esta solución se puede calcular a través de la siguiente fórmula, que viene dada por estas partes. ¿Qué representa la primera parte? Básicamente, que si la edad, o sea, cuando yo intento ver la distribución de la población cuando A es mayor que T, es, te voy a trazar la diagonal. Si A, por ejemplo, está aquí y es mayor que T, significa que este individuo, por ejemplo, va a empezar a reproducirse y todos los individuos que estaban aquí, pero la densidad de población de esta edad no se ve afectado por los recién nacidos, ¿sí? Porque aquí ya teníamos las personas que empezaban y esas son las que van a seguir envejeciendo. No puede entrar más individuos en esa edad, porque a partir de ahí solo han nacido nuevos individuos. Entonces no pueden alcanzar esa edad. Ajá. El segundo término ya es el que nos dice, ok, si yo parto aquí, por ejemplo, en este tiempo ya tuve un cierto número de individuos que han nacido y los que probablemente han sobrevivido después de este tiempo. Entonces ahí tengo que considerar todo. Eso es lo que representa el término de aquí. Y ahí es donde entra como tal el hecho de que tenemos que resolver la ecuación. Por eso, este término B se representa como la única solución que existe a esta ecuación integral de tipo Volterra. Entonces, este término, por ejemplo, de aquí, es justamente el flujo que me da los individuos que ya existían de esa edad y que han sobrevivido hasta ese tiempo. Y aquí es todos los individuos que nacieron y llegaron a la edad que me está interesando. Eso es lo que representa el término de aquí. Pero toca resolver ahora una ecuación integral. Hemos pasado del modelo en EDP a un modelo en una ecuación integral. Que si no me equivoco, mi compañerito Sol ya está cansado de ver ecuaciones integrales en mis trabajos. Pero, es lo que toca. ¿Qué es lo que se puede decir para este modelo con toda esta situación? Pues, como ven, el modelo es bastante general si solo ponemos una función f, así que toca incluir alguna otra hipótesis porque dependiendo de las condiciones que pongamos en la función, obtendremos un comportamiento u otro en el modelo. A ver qué pasa. Los autores, en este caso Ma y Magal, en 2024, publicaron un artículo en donde estudian este modelo para un caso particular de la función f, que es alfa x por la exponencial a la menos x. Esta es una función que tiene más o menos la siguiente forma. Más o menos así. ¿Ya? Esto sería la función alfa x a la menos x. Y es una función que aparece mucho cuando uno trata de estudiar modelos epidemiológicos o modelos en dinámica poblacional, porque se conoce como función de Ricker o función de Nicholson, dependiendo, porque justamente estos autores la propusieron en un modelo específico para estudiar, por ejemplo, la población de unas determinadas mariposas, por lo que fue en el modelo de Nicholson. Por eso es que este tipo de funciones es como importante y curioso en la literatura. ¿Qué probaron Magal y Ma en este trabajo? Es que si alfa se encuentra en este intervalo, entonces el único equilibrio no trivial de este modelo es globalmente y asintóticamente estable. ¿Qué significa el único equilibrio no trivial? Un equilibrio en una ecuación de evolución, una EDP que tiene el tiempo, es simplemente una solución que no depende del tiempo. Por eso se llama un equilibrio, no cambia en el tiempo. Y lo que ellos probaron es que esta solución es global y asintóticamente estable. Lo que significa que todas las demás soluciones, que obviamente no sean la solución cero, con el tiempo pase van a aproximarse a esta solución, a este equilibrio. Es como si todas las soluciones convergen a este equilibrio cuando tenemos esta función en particular. Y de hecho, aquí voy a trazar otra recta, que esto es la función igual a x, o simplemente la diagonal. El equilibrio viene dado por este punto que aparece aquí. En el punto en donde se interseca la función con la diagonal. Por otro lado, ellos probaron que si alfa es más grande que este, o sea, se sale de este intervalo, básicamente,
Ojo que si alfa es menor o igual a 1, no existe equilibrio. Es decir, no hay una intersección. Esta gráfica se pasa para abajo y no hay ningún equilibrio aparte del trivial, o sea, del cero. Si esta condición no ocurre, entonces el modelo admite una bifurcación de Hopf, lo que significa que se crea de alguna forma una solución periódica en el sistema. Y eso, el tema de la existencia de bifurcaciones de Hopf es bastante interesante, pero también bastante complicado, honestamente. Para probar este resultado de bifurcación de Hopf, que aparece mucho en la literatura, ellos usan algo que se llama un teorema de variedad central, que de hecho lo desarrolló Magali y Ruan, otro autor, en el 2009, más o menos. Y es bastante raro. Yo no logro entender todavía ese resultado, para nada. Así que seguimos. Pero en este caso, como digo, existe una bifurcación de Hopf, lo que significa que de alguna forma se está creando una solución periódica para el sistema. Y entonces eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Cómo probar que efectivamente existe una solución periódica y bajo qué condiciones podemos encontrar esas soluciones? Para ello, vamos a simplificar un poco el problema, o sea, ya no trabajando en la ADP, sino en la ecuación de Volterra. Y es que la ecuación que les presenté antes, que es la que soluciona B, puede verse como una ecuación de este estilo, donde aquí tenemos una función sigma y la integral con algún núcleo aquí. Es básicamente eso, porque el otro solo tenía muchos términos que vuelven el análisis un poco engorroso, así que simplificámoslos así. Entonces asumimos que beta es un núcleo normalizado, que básicamente significa que tiene norma L1 igual a 1, y que sigma es una función continua y que se anula en el infinito. Esta ecuación de aquí es equivalente a esta ecuación de acá. Noten, en una tengo la función f fuera y en la otra aparece aquí adentro. ¿Por qué las dos soluciones son equivalentes? Si yo a esta b mayúscula la defino, o por ejemplo, si yo tengo esta ecuación y defino b mayúscula como todo lo que está aquí adentro, encuentro que b satisface la ecuación de aquí abajo. Y lo mismo, si yo tengo una solución de aquí abajo, yo puedo aplicar simplemente f y obtengo una solución de la ecuación de acá arriba. Entonces, son lo mismo. Me da exactamente igual estudiar una o la otra, no importa. Ahora, ¿qué tipo de soluciones qué tipo de funciones estamos nosotros interesados? Como digo, ellos estudiaron este caso muy particular, que es esta función f de aquí. Entonces, con Sergey, el primer año del doctorado que estuve aquí, dijo, ¿por qué tomar esta función en particular? Tomemos una función general, pero que tenga esa geometría. Entonces, nosotros durante el primer año logramos probar que este resultado de estabilidad que habían propuesto Magal y Ma se extiende a ecuaciones que no necesariamente tienen que, perdón, a funciones que no necesariamente tienen que tener esta forma, pero que tienen esta misma geometría. Este tipo de geometría se llama una función unimodal. Básicamente crece, llega a un máximo y luego decrece. Eso es una función unimodal, que solamente tiene un intervalo de crecimiento y decrecimiento, nada más. No cambia más o menos. Si la función respeta eso y un par de condiciones extra, nosotros pudimos demostrar nuevamente el mismo resultado que tenía Magal y Mann. El equilibrio sigue siendo globalmente estable. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las soluciones periódicas? Y para ello, lo que tenemos que hacer es estudiar qué pasa aquí, cerca del equilibrio no trivial del sistema. Cuando alfa en esta función crece, lo que está pasando es que la derivada aquí se está volviendo cada vez más, no diría, más empinada, no sé. ¿Sí? Entonces, en particular, cuando alfa pasa es mayor a e cuadrado, la derivada aquí justamente es menor a menos 1. Y ese detalle de que sea menor a menos 1 es lo que empieza a producir oscilaciones en el sistema. Se pierde la estabilidad gracias a eso. Y es lo que a priori nos hace sospechar que va a generar una solución periódica. Entonces nos vamos a concentrar justamente en qué está pasando aquí. Bueno, y esto es más que nada un detalle de dónde salieron las ideas para estos trabajos. Y es que en la ecuación integral que mencioné antes, si uno toma este núcleo de aquí, uno puede reducir la ecuación a esto. Esto de aquí es justamente una ecuación diferencial con retardo. Noten
que tenemos la función b, tenemos la derivada de b, pero aquí lo que está evaluado es b a la t menos 1. B por t, de t menos 1, perdón. Entonces tenemos es lo que se llama una ecuación con retardo o una ecuación diferencial funcional. Y además, aquí en particular, si nosotros, por ejemplo, tomamos unas ciertas condiciones sobre epsilon y demás, esta ecuación que está aquí arriba es una perturbación de esta ecuación en diferencias, que ya es una ecuación discreta. Esta ecuación ha sido fue bastante estudiada en mucho detalle por Ivanov y Sharkovsky. Tiene un artículo y Sharkovsky tiene un libro dedicado básicamente a esta ecuación, que la idea es que las soluciones para esta ecuación, por lo general, o van a ser constantes o van a producir unas ondas cuadradas. Entonces, motivados por todo esto, como que dijimos, ok, entonces, ¿qué comportamiento es el que podemos nosotros encontrar en nuestro sistema? Que es básicamente una generalización de esta ecuación que aparece aquí. ¿Será que también hay soluciones periódicas? ¿Será que se parecen a esas ondas cuadradas que aparecen aquí? Pues, entonces ahora sí, soluciones periódicas. Como digo, la ecuación que nos interesaba tenía más o menos esta forma. Como lo que nos interesa es el comportamiento a largo plazo, o sea, cuando t tiende al infinito, uno puede, con ciertos truquitos por ahí, hacer como un paso al límite y este término desaparece. Y queda simplemente estudiar esta ecuación de aquí que se conoce como una ecuación de renovación. Esta ecuación por sí mismo ha tenido varios estudios eh, por autores como Nussbaum, Dickman y Van Hills, Jan Leparé, Schoen, Dickman, etcétera, y que se han enfocado para tratar de describir la dinámica para esta ecuación de renovación, porque es muy recurrente, aparece mucho cuando uno estudia modelos de dinámica poblacional. Y la respuesta es que no es fácil. No, siempre es necesario imponer alguna condición extra para poder describir algo en el sistema. Creo que lo que más se acerca a todo esto es que Dickman y Van Hills pudieron probar un resultado de tipo bifurcación de Hopf, pero este solamente te dice que puede que exista o que se crea una solución periódica, pero no sabes en qué valores del parámetro. ¿Ya? Sabes que en algún momento se creó, pero no sabes si existe para todos o no. Ahora, como digo, lo que nos interesa es estudiar qué pasa cerca de ese equilibrio, porque ahí es donde se generan las oscilaciones en el sistema. Hacemos un ligero cambio de coordenadas, este que tenemos aquí, y en vez de trabajar con una función f que tiene esta forma, vamos a trabajar con una función que tiene esta otra forma. Noten que es como si yo le hubiera hecho un pequeño zoom a una vecindad en el equilibrio. Entonces nos queda esto de aquí. Y lo que es importante para nosotros es que vamos a asumir que esta función, que esta nueva función f, no es simétrica. ¿Sí? Este es como que la contribución más importante que logramos con este trabajo, porque todos los resultados previos que existen en la literatura, en algún punto incluían alguna hipótesis sobre simetría, sobre todo sobre la función f. Por ejemplo, que sea monótona o que sea impar, etc. Siempre en algún momento era necesario un tipo de hipótesis así para poder garantizar la existencia de soluciones periódicas, o al menos describirla de una forma más precisa. En nuestro caso no, vamos a tomar un caso que no es simétrico. Tenemos aquí cada uno y cada uno. Y aunque aquí la función se ve monótona, no tiene que ser monótona. Solamente es necesario que sea monótona en una pequeña vecindad del cero. ¿No? Y tampoco vamos a estudiar la ecuación en toda su generalidad, porque como se imaginarán, la dinámica puede no solo depender de la función f, sino también del núcleo. Así que vamos a tomar este núcleo en particular de aquí, que es como se le llama un núcleo retrasado, nada más. Y nos produce esta ecuación integral. Como digo, aquí hay varios autores que trabajaron en esto antes, Nussbaum, Dickman y Van Hills, Schoen, Dickman, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nos interesa ahora. ¿Cómo probar la existencia de soluciones periódicas en esta ecuación de aquí? Como vemos, sale del modelo de Urtic-Macano. Para ello, lo primero que quisiera mostrar es
que al ser una ecuación, esto sería como una ecuación que se llama como un retardo distribuido. eh, no es como en las EDOs usuales que uno tiene que ya sea utilizar una fórmula de variación de constantes o algo así que te permita obtener la solución o algún argumento de punto fijo por aquí. Ahí la solución sale, de hecho, de una forma bastante natural. Y es justamente por, es justamente por esto. Noten, y esto es lo que hacemos acá, que si nosotros tenemos un dato inicial que sea continuo, en -1 menos epsilon medios 0, aquí va a estar el 0, aquí va a estar el -1 menos epsilon medios. Yo estoy dando un dato inicial en todo este intervalo de aquí, y si yo quiero calcular cuánto vale la función aquí, según la ecuación, yo necesito calcular la integral desde aquí hasta acá. Esto sería el -1 más epsilon medio. Es decir, si yo quiero el valor en un punto, me regreso -1 y ahí tomo una vecindad de radio epsilon medio. Calculo la integral aquí y eso me da el valor que tiene la función acá. Entonces, si yo conozco el valor del dato inicial en todo esto, yo puedo empezar, por ejemplo, supongamos que el dato inicial es algo así, yo puedo empezar a calcular la integral y esto me va produciendo la solución, que va a ser algo así. Básicamente, uno puede calcular explícitamente cuál es la solución paso a paso. Con la información que tengo aquí, calculo acá la solución en un cierto intervalo y luego ya con toda la información sigo calculando el siguiente intervalo y en el siguiente y en el siguiente. Eso es lo que se conoce como método de pasos en estas ecuaciones. Entonces, la solución tiene básicamente esta forma. La solución viene dada por x sub b, donde x sub b es así. Bueno. Y después tiene justamente la forma de la ecuación. Aquí noten que no estoy incluyendo el cero, porque esta solución suponemos que parte, o sea, empezamos a calcular la extensión desde el cero, y ahí hay un pequeño detalle, y es que la solución puede ser discontinua en el cero. Aquí puede pegar un salto en algún momento, pero a partir de ahí se vuelve totalmente continuo, y de hecho diferencial. Y nos vamos a concentrar en los datos iniciales que producen soluciones que se llaman soluciones de oscilaciones lentas. Creo que así se traduciría en español. Porque en ecuaciones diferenciales, cuando existe un retardo, se dice que una solución oscila lentamente si el periodo de la solución, o mejor dicho, la distancia entre dos ceros consecutivos, por ejemplo, si yo tengo esto, la distancia entre dos ceros consecutivos es mayor al retardo. Si eso pasa, decimos que la solución oscila lentamente. Y aquí, bueno, la noción de qué es una solución que oscila lentamente cambia un poco, porque no tenemos un solo retardo, sino un intervalo en el que todo está retardado. Cambia un poco, pero eso no nos interesa mucho ahora. O bueno, quizás sí. Esta es la definición que damos. Decimos que una solución se llama una solución que oscila lentamente si la distancia entre dos ceros consecutivos es mayor a 1 menos epsilon medio, que es el retardo más corto, más pequeño que existe. Esta definición no es estándar. En otro tipo de trabajos, otros autores han definido soluciones que oscilan lentamente como soluciones donde los dos ceros consecutivos son mayores al retardo más grande. En este caso, nosotros estamos teniendo un retardo más pequeño. ¿Por qué? Básicamente porque no existen soluciones que los dos ceros estén separados más que un retardo más grande. En esta ecuación particular se puede probar que no existen. Por eso cambiamos nosotros la definición para este caso. Y ahora sí, ¿cómo buscar una solución periódica? ¿Cuál es el método usual, o al menos uno de los métodos usuales, que uno usa para construir una solución periódica? La idea en este caso es usar un punto fijo. Observen, así como les mencioné aquí, yo puedo ir construyendo la solución otra vez. Y de hecho, algo que se puede probar es que con esta geometría
en la función, que creo que no lo mencioné, pero cuando la función tiene esta geometría, te dice que tiene una retroalimentación negativa. Entonces, es algo así como decir, cuando la población está creciendo mucho, la ecuación tiende a frenar ese crecimiento y lo regresa. Y así mismo, cuando se aleja mucho, en este caso, como está oscilando alrededor del cero, cuando se aleja mucho por debajo, otra vez lo empuja para regresar. Eso decimos cuando se trata de una retroalimentación negativa. Esto produce las oscilaciones en el sistema, por eso digo que se puede probar que si yo tengo un dato inicial así, o al generar un dato inicial, las soluciones van a tender a oscilar de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que este es mi dato inicial, yo puedo buscar, por ejemplo, este cero de aquí, ujú, y notar que esto también puede ser un dato inicial. Entonces, si yo defino una función que toma un dato inicial y me devuelve esta otra función, si yo encuentro un punto fijo de esa función, me está diciendo que esto sigue siendo lo mismo siempre. Por lo tanto, voy a tener una solución periódica. Esa es básicamente la idea. Definir ese mapa, encontrar un conjunto adecuado, porque seguramente han visto para los teoremas de punto fijo de SSN es necesario ciertas condiciones, entre ellos es necesario un conjunto invariante, entonces necesitamos encontrar el conjunto que funciona, un conjunto invariante, en el cual podamos aplicar la teoría de punto fijo, en este caso el teorema de punto fijo de Shao. ¿Y ahora cuál es? Porque dado que no tenemos simetría en la función, encontrar un conjunto invariante es lo complicado. Y en este caso lo hicimos a través de linealizar el problema y encontrar los valores, las funciones propias de este problema. Y usando estas funciones propias construimos un conjunto, en este caso le llamo B alfa, que una función pertenece a B alfa si básicamente tiene esta forma. Se mantiene arriba de una cierta barrera. Esta línea en roja es una barrera que depende de las funciones propias, o si no, tiene esta otra barrera de acá. Tiene que cumplir una de las dos condiciones. Noten que aquí es cuando el cero está a la izquierda del menos epsilon medios, y acá cuando está, perdón, a la derecha, aquí es cuando está a la izquierda del menos epsilon medios. ¿Por qué incluimos esto? Porque necesitamos el cero aquí, y no podemos fijar el punto en el que está cruzando el dato inicial. Si nosotros fijamos eso, perdemos ciertas propiedades topológicas del conjunto y no podríamos aplicar justamente la teoría de punto fijo. Necesitamos esta flexibilidad en el cero del dato inicial. Se define de esa forma y de hecho, como digo, las funciones, la función propia, que de hecho se puede probar que solo tiene una función propia positiva, es este, el seno. Y usamos esta función para construir estas barreras aquí y definir un conjunto de datos iniciales. ¿De dónde aparece eso? Básicamente del estudio de lo que se llama el valor propio principal del operador. Aquí. Esto genera el valor propio principal. De hecho, el valor propio principal tiene esta forma que viene de la linealización el operador que define la ecuación. Y hay mucho trabajo referente a valores propios principales. No solo en este, porque esta es como la versión más clásica de un valor propio principal. Existen valores propios generalizados que yo conozco gente que trabaja mucho en eso y son bastante extraños en su definición. El libro clásico para estudiar o empezar a estudiar esto, la teoría de operadores positivos, es el libro de Krasnodębski. Bastante chévere. Entonces, con todo esto, podemos definir el operador que les mencioné aquí, que básicamente tiene esta forma y es simplemente donde yo encuentro el primer cero de la ecuación. uh, el primer cero positivo, en este caso. Creo que tenía que ser el segundo cero. No recuerdo exactamente cómo lo puse, pero es básicamente este operador. Yo tengo un dato inicial, construyo la ecuación y en el momento en que encuentro otro cero, digo, este también puede ser un dato inicial. Y resulta que este conjunto que definimos aquí resulta ser
invariante bajo este operador, y de hecho este operador es compacto, es continuo, tiene propiedades por ese lado. Pero tenemos el problema, no es convexo. Así que no podemos aplicar el teorema del punto fijo de Schauer porque no es convexo. ¿Qué hacemos ahí? Básicamente construimos un homeomorfismo entre este operador, perdón, entre este conjunto y un conjunto que sí es convexo. Y al momento de construir este homeomorfismo, se puede aplicar ahí sí la teoría del punto fijo y encontrar una solución periódica. Construimos un homeomorfismo con esta función de aquí, con este conjunto de aquí, y sobre este conjunto se puede aplicar toda la teoría que se conoce de puntos fijos. En este conjunto, lo que hemos hecho es básicamente fijar el cero. Antes, si recuerdan, yo les había dicho que necesitábamos flexibilidad aquí para probar en este caso las propiedades de invarianza. Pero para demostrar que este es homeomorfo, podemos mover el cero a que esté justamente aquí en el menos epsilon menos. Y eso resuelve la parte de que no podíamos aplicar la teoría de punto fijo. Entonces, con eso conseguimos el siguiente teorema, que es que para todo epsilon menor en cuarto y alfa, bueno, alfa dados, dependiendo de ciertas condiciones que teníamos antes, eh, cualquier dato inicial de aquí es una solución que oscila lentamente, y además, si la derivada del cero es menor que menos 2, con epsilon 0 siendo la solución más pequeña de esta ecuación que aparece aquí, entonces tenemos una solución periódica y que oscila lentamente. Y además encontramos una cota para su periodo. El periodo es a lo sumo 2 más x. Usando la teoría de punto fijo. Ahora sí, ¿qué pasa? Lo último sería, ¿qué pasa cuando epsilon tiende a 0 en esta ecuación? Si epsilon tiende a 0, recuperamos la ecuación que les mostré al final de la motivación. Esta ecuación queda con retardo, perturbada y así. Nos produce esto. Entonces, como mencioné, las soluciones aquí tienden a converger a una onda cuadrada. La pregunta será, ¿aquí pasa lo mismo? ¿Converge a una onda cuadrada? Y la respuesta es que sí. Tuvimos que considerar un caso de una simetría un poco débil, porque demostrarlo en su generalidad era mucho más complicado. Así que impusimos una cierta simetría. Básicamente que los dos ceros aquí son el mismo. Aquí es menos K0 y menos K0. Pero la función puede seguir sin ser monótona, etc. Pero tiene que tener los mismos ceros. Entonces, con eso aplicamos nuevamente un argumento con esto que eran las barreras, y usando si yo tengo una solución aquí y defino este tipo de barrera, puedo como empujar la solución hacia arriba para hacerla converger a la onda cuadrada. Entonces, eso da básicamente este resultado, perdón, este es un lema que se utiliza, pero el resultado es el de acá. Si tenemos una familia de soluciones que oscilan lentamente y son periódicas, estas soluciones, cuando epsilon tiende a c, van a converger uniformemente, quitando los enteros, a una onda cuadrada que tiene esta forma. Y para que se pueda ver más claro todo esto, habíamos hecho un par de simulaciones. Por ejemplo, yo puedo considerar esta no linealidad f, que como ven no es simétrica, y esta, que en cambio no es monótona, que como digo, estos casos no se tratan en ninguno de los que existen en la literatura. ¿Qué pasa con las soluciones? En el primer caso, noten, aquí di un dato inicial constante que vale 1, y cuando el tiempo empieza a pasar, produce una solución periódica y justamente convergen, o sea, los límites, estos de aquí, vienen a ser lo que se llaman los puntos de equilibrio de la solución, perdón, de la función f al cuadrado. No es lo importante. Pero si yo hago epsilon más pequeño, noten que ahora se empiezan a aparecer justamente las ondas cuadradas que teníamos antes. Y en el caso que no es monótono, lo mismo. Se produce una solución periódica y cuando hago epsilon más pequeño, converge a lo que son estas ondas cuadradas. Listo. Y eso creo que era todo lo que tenía que presentar. Muchas gracias por su atención. Y tiene una pregunta. El caso general sin esta pequeña simetría, si se lo usa o no era parte de algún objetivo. Atrás, 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 un poquito más. Ahí. Ahí.
aquí, esta. Ajá. ¿O quizás también, o había algún problema? De hecho, algo que es curioso aquí es que nosotros demostramos la convergencia hacia las ondas cuadradas. En este caso, donde hay esta ligera condición de simetría. Pero si vamos a las simulaciones numéricas, hoy me estoy yendo al otro lado. Si nos vamos a a las simulaciones numéricas, esta función, bueno, cumple esa hipótesis de que tengan los mismos valores, pero la de aquí no. Y aún así se tiene convergencia a las ondas cuadradas, cuando epsilon tiende a cero. Entonces, como que los experimentos dicen que debería pasar, pero no pudimos hacerlo. De hecho, Sergey, después de revisar este artículo que hicimos con Kentan, Sergey lo vio y estuvo trabajando con colaboradores de él en la República Checa. Me dijo que pudieron resolver unas partes de los problemas, pero la convergencia en las ondas cuadradas resultó ser un problema más complicado de lo que también ellos pensaban. Y que, de lo que yo sepa, no existe un resultado general para esto. ¿Me que toca? Tengo trabajo. Tienes un ejemplo para demostrar general. Pues sí. Franco, este es el mismo modelo que de que tú hablaste en el proyecto de tesis. Sí, exactamente. Capaz no entendí mejor. Creo que yo también lo he entendido mejor y por eso lo he podido explicar mejor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Cuando tú utilizaste esta teoría de punto fijo para poder encontrar la solución, ese conjunto que definieron para que haya ese isomorfismo, pues, o sea, ustedes lo encontraron. ¿Cómo descifraron ese conjunto? Porque las condiciones estaban mediadas. Extraño. Sí. De hecho, si revisan, si en algún momento pueden ver el artículo, porque debo decir que está open source. Eh, Aquí yo decidí poner las gráficas porque la definición matemática es muy rara. O sea, es como muy complicado escribir esto en lenguaje matemático, pero la idea es que la función tiene que estar tanto por encima como por debajo de estas barreras de funciones propias que definimos. Y básicamente, ¿cómo se ocurrió? Idea de Kentan, de mi director. Por experiencia, simplemente. Y es por esto, porque esta es una función, es la función propia del sistema, pero además tiene una propiedad particular. Es la única función propia positiva. Y ahí es donde nos metemos en la teoría de operadores positivos. Usualmente tú tienes un espacio de Banach, en este caso, y en el cual defines un cono, que va a ser el cono positivo, y eso define un orden parcial en el espacio. Entonces, este libro que les mencioné de Krasnoselski prepara toda una teoría en la cual tú puedes probar. Tú dices que un vector propio es positivo si pertenece al cono, básicamente, a este cono positivo. Y el libro de Krasnoselski y muchos estudios que hubieron después te dan condiciones para saber si hay una única función propia en el cono. Claro, no es única en el sentido de que si tú lo multiplicas por un escalar, te va a dar también una función propia, pero nos referimos a que es única salvo múltiplos por escalares. No hay una función linealmente independiente que no sea esta y que esté en el cono y sea una función propia del sistema. Y sea positiva, obviamente. Entonces, el hecho de que solamente exista una ya dice como que parece que tiene que ser importante. Y esta es la idea de usar esta función propia como una barrera que permita empujar la solución. En problemas que no son, o en problemas como ecuaciones de reacción-difusión, no hay necesidad de incluir esta barrera, sino basta con que tú tomes la función propia y la multiplicas por un escalar, ya sea si sea más pequeño o más alto o más grande. Pero en este caso, porque teníamos esta variabilidad en el cero, necesitábamos de alguna manera mover la función propia. ¿Y para qué sirve utilizar la función propia? Básicamente para recuperar estas oscilaciones de que probarlas de manera formal. ¿Y por qué es única la ¿Ah? función? ¿Esta de aquí? Sí. Porque es como raro, ¿no? Porque O sea, puedes tener otras funciones propias, pero no están en el cono. sí, no, pero en el cono, ¿por qué hay una sola así? Ah, ¿Qué te diré? Eso es porque depende de las propiedades del operador.
Ajá, no, no funciona siempre, depende O de sea, ustedes no saben de la bibliografía, de trabajos que... claro, el trabajo de Krasnodar. Yo usé algunos resultados que encontré ahí que permitían asegurar que existe una única. De hecho, leí las demostraciones y eh, sí, es que básicamente probaba que si existía otra, por la geometría del cono, que tiene que ser convexo y tiene que ser cerrado y demás, si existiera otra en algún punto, tú puedes construir una, si recuerdo bien, es como una combinación convexa y te saldría del cono. Y eso no te, o sea, que también, o sea, te daba que tenía que estar en el cono y no estar en el cono, y pues, era un resultado de ese estilo. Yo tengo una pregunta. Ujú. Hay una caracterización de los operadores que da una solución, una línea función única dentro del cono. Eh, habían algunas. En este libro, o sea, miento, no diría caracterizaciones. Había condiciones suficientes para que un operador produzca una solución, o tenga una función propia única que sea positiva. No creo que eran caracterizaciones, sino más bien condiciones. O sea, condiciones suficientes, como por ejemplo que sea coercivo, fuertemente monótono, etcétera, y otro tipo de condiciones así. Pero no recuerdo ninguna que sea una caracterización. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Le damos un aplauso a Carlos. Y como en este caso también, como, bueno, en este momento quisiera solo mencionar algo como parte del comité que está organizando el seminario este año junto con Alfonso y con nuestro querido delegado aquí. Quisiera hacerles una cordial invitación a todos. Si tienen compañeros, amigos, conocidos, lo que sea que quieran venir a exponer acá, pueden comunicárselo a cualquiera de nosotros y podemos hacer la gestión para que vengan durante el año. Justamente será los días viernes. Vamos a regirnos por el calendario académico, o sea que si hay periodos nuevos de seminario. Y contamos con ciertos beneficios y cierta ayuda del instituto para desarrollar esta actividad que es justamente para beneficio de todos y sobre todo para estrechar lazos tanto entre nosotros como con estudiantes y futuros investigadores de fuera. Así que tienen ahí la impresión. Los de doctorado magistral no tienen que exponer en algún momento del año. Y los de máster, si quieren, también si quieren, pueden hacer una exposición en algún momento. Solo se comunican con nosotros.